Me acuerdo perfectamente de un suceso que me puso a pensar sobre el origen de la violencia. Eso fue hace 30 años en Colombia. Después de haber caminado varias horas bajo un sol abrasador, por fin había llegado al centro de esa ciudad. Si no tenía para el bus, pues había tocado caminar. En una esquina de la Plaza Bolívar, hay muchas plazas que son de Bolívar y él no lo sabe, esperando el cambio de semáforo, vino a gran velocidad un Ferrari y paró sobre la cebra, a mi lado. Ferrari conducido por un joven hijo de papi y con toda seguridad de su madre. Por el momento las cosas eran normales, hasta que el conductor dio golpes con el pie al acelerador en un despliegue de ensordecedora potencia mientras me miraba fijamente a los ojos. ¿Qué querrá este perro desgraciado conmigo? Pensé. Cuando cambió el semáforo, las llantas del Ferrari patinaron contra el suelo, la aceleración hizo humo en las ruedas y que saliera disparado sin antes tocar el pito y levantar su mano para despedirse. Y lo pensé y lo sentí. ¿Por qué no había detenido calladamente su vehículo en vez de producir esa imagen de suficiencia frente a un pobre desgraciado sudoroso y que no tenía ni pa'l bus? El suceso parece una pendejada, pero esa sensación que tuve hace 30 años la he sentido en muchas ocasiones y reflejada en otras personas atropelladas por la desigualdad y la injusticia. Y me los imagino esperando el semáforo, sudorosos, cansados de aguantar a los hijos de papi que aceleran sus automóviles diciendo aquí estoy yo. Pero hay algunos que no pueden ni siquiera salir caminando. Son los campesinitos que cuidan su terrenito y su humilde casita que queda junto a la hacienda del dueño del Ferrari, el que no solo alardea de riqueza, sino que ha prometido quitarle la tierrita a su vecino para agrandar la suya y al final lo hace. Y el campesino se defiende, o no. Así se origina la violencia colombiana. Luego vienen los políticos, familiares, amigos y socios de los Ferrari con sus cuentos y promesas, con el solo propósito de seguir quemando llanta ante el pueblo sudoroso. Así se incrementa la violencia. Viendo que resulta fácil enriquecerse humillando y sometiendo, vienen otros países con el propósito de hacer negocios con los que saben cómo se conduce el vehículo. Hay que ponerlos a pelear, distraerlos, y que se distraigan en eso y les quitamos las tierras, dicen. Por eso montan una estrategia de guerra, financian y promueven la violencia, cuyos réditos se encuentran guardados en los bancos de esos países. Ese es el negocio de la violencia. Algunos de los sudorosos han logrado subirse a los Ferraris, pero ellos solo son los pasajeros. Si el piloto dice no más, sentirán la patada en el culo, volverán a quedar en la calle. Estos son los engañados de la violencia. Para que los engranajes de la máquina continúen funcionando, algunos los engrasan para evitar la fricción. Ellos son los periodistas que trabajan para ellos. Algunos creen que van a conducir, pero solo son los que limpian los asientos y ponen la grasa. Son los más engañados de la violencia. Y hace poco aquellos que esperaban el cambio de semáforo decidieron pararse en la cebra para evitar que Ferrari quemara rueda y saliera disparado. Ahora desde el centro de la calle, los sudorosos peatones saludan a los nenes. Y a la recontramadre que los parió. Solo es cuestión de Ferraris. Y entonces vimos a uno de los señores más temibles de la guerra, a uno de los más sangrientos, a uno de los que alguna vez fue más poderoso, a ese que decidió sobre la vida de tantos, a ese que cambió el destino de muchos. Vimos cómo un hombre de hierro se volvió agua y pidió perdón, y lloró, y reconoció que la guerra no es el camino. Y optó por la verdad porque pues lo que hicieron no sé si tenga alguna reparación, pero optó por la verdad y pidió perdón. Y el otro, con su cara de sacristán, se sigue pensando que no es con él, se sigue creyendo el gran colombiano mientras más de 6.402 almas le piden al universo justicia, mientras que tantas otras almas desgraciadas no pudieron escoger y corrieron por el único camino que tenían.
y no sabían qué verdugos se iban a encontrar en su camino, y no sabían que después serían los verdugos, y no sabían que después serían los únicos condenados, y después serían los únicos que pedirían perdón, porque los otros señores de la guerra siguen pensando que no es con ellos. Como campesina, a todos los que algún día fueron y que optaron por la paz, la reconciliación y la verdad, les digo que muchas gracias. Y a todos esos que con cara de sacristán piensan que se van a escapar de la verdad y de la justicia divina, les digo que mientras más grande sea su espejismo, más dura será su caída. Y ese que pensó que iba a pasar a la historia como el gran colombiano, solo va a quedar en la historia como el gran genocida. Este es Informe España Noticias, Integración Europa, América Latina. No olvide dar like, suscribirse y colaborar con esta causa. Gracias. Informe España, Noticias. Otra forma de ver las noticias. Integración Europa, América Latina. Informe España, Noticias.